Una familia de padres judío-polacos que vinieron a este país en el año 30. Ellos vivían en un pueblito pequeño, muy bello, de Polonia, y ya en ese pueblito mi madre hacía teatro, muy amateur por supuesto, y mi padre alguna vez ha dirigido algo de teatro. Así se conocieron ellos dos, mi madre haciendo El deseo bajo los olmos, una escena de amantes. Mi padre no la conocía y la escena más tórrida de amantes era que ella estiraba un dedito y él estiraba un dedito y se tocaban la punta del dedo nada más. Mi padre le dio mucha ternura a eso, le gustó mucho y eran muy jóvenes y se noviaron. Como verán, el teatro está marcado en mi vida desde mis padres, ¿no? Ellos vienen acá en el año 30, trabajan acá, han hecho toda una vida, en este momento no viven, por supuesto, pero nos inculcaron mucho el amor por el arte. Mi madre cantaba muy bien también, me leía los cuentos maravillosamente, con una voz muy cantarina, y eso también me marcó. Bueno, en la escuela ya empecé a hacer algo, recitaba los poemas, y me acuerdo que mi primera cosa de teatro fue Platero y yo hacía de dueña de Platero, y hasta ahora me acuerdo de la primera frase de Platero. Platero es pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera que se diría todo de algodón, que no lleva huesos. Nunca más me lo olvidé. Llega la etapa del liceo y allí teníamos unos adscriptos que eran profesores de literatura, gente ya de teatro independiente, Sergio Termin, Hugo Ulibe, que en este momento vivió muchos años en Venezuela, es un director de cine, director de teatro, actor, escritor, y en esa época nos dirigían. Y empecé con ellos a hacer teatro. Rosa Mandelbaum, estaban vinculados al teatro independiente todos ellos. En esa época, mi hermana, que era mayor que yo, se vinculó a raíz de que yo estaba vinculada también con gente de Teatro El Galpón, como era Hugo Ulibe, que desde niño, desde los 15 años, fue uno de los que inauguró mi teatro en el año 49. Y mi hermana en ese momento se inscribió en la escuela del Teatro El Galpón. Es así, ella se inscribió, se casó con un actor también de teatro, cine, televisión, como es Juan Manuel Tenuta. En este momento los dos están viviendo en Argentina. Ellos se casaron y de alguna manera yo inmediatamente me vinculé al Teatro El Galpón, aunque no iba,
porque estaba estudiando arquitectura y mi mamá no me dejaba hacer teatro hasta que no avanzara un poco en la carrera. Y ahí empecé a ver teatro desde los 15 años. Empecé a ver los espectáculos más interesantes, más importantes del Teatro El Galpón, la mayoría con dirección de Atahualpa del Siopo, un maestro a nivel internacional. También en esa época se hizo El Burgués Gentilhombre, que vino un director chileno, Pedro Hortus, a dirigirlo, un espectáculo de Molière maravilloso. En una salita como era la salita del Galpón de aquella época, fue la que se hizo en el año 49, que lo construyeron los propios actores de una vieja barraca. Se construyó esa sala que era una salita de 167 localidades. Y así, allí se hacían espectáculos de repente con 30, 40 actores, con unas escenografías maravillosas. Yo no sé cómo se hacía en un escenario de 7x5, pero eran maravillosos. También en esa época se incursionaba, porque el teatro independiente le interesaba mucho lo que era teatro de arte, pero teatro popular, contacto con la gente, y se hicieron espectáculos como Juan Moreira, que era un espectáculo con gauchos, se montaba a caballo, se hacía en las canchas de básquetbol, en lugares abiertos. Fue un proyecto precioso de esa época, ya fines del 50, principios del 60. Y también espectáculos que dirigió Hugo Ulibe, como El Gran Tuleque, que en aquella época era una cosa muy moderna, usando lo que era la murga, la historia de una murga y de un director de murga. Todo eso yo lo viví siendo adolescente. Yo justamente empecé la escuela del Teatro El Galpón, ya cuando era un poquito más grande, tendría unos 20 años. Allí entré en la escuela del Galpón, era una escuela de lunes a sábado, 4 horas por día, o sea que era de mucha profundidad. Teníamos docentes espléndidos, como Jorge Curi, que nos daba toda la parte de siglo de oro español, teatro en verso, con el que yo trabajé luego en muchos otros espectáculos. Utilizaba música en sus espectáculos, fue un maestro muy importante en mi vida. Gente como César Campodónico, de mi teatro también fundador de mi teatro, un gran director y una persona de principios muy profundos, que a mí como mujer me hizo crecer como persona, además de como actriz. Blas Braidó, Rosita Bafico, Bernardo Gali, tantos otros. Teníamos improvisación, arte escénico, gimnasia de ballet, gimnasia consciente, coro, canto, impostación de la voz, historia del arte, historia del teatro, literatura, versificación. Era realmente un curso muy, muy profundo que nos exigía mucho. Pero además yo estaba en el Teatro El Galpón, que era un teatro independiente de larga vida, que había construido su primera sala con apoyo popular, vendiendo diarios, vendiendo botellas, entregando sus propios anillos para poder, en una barraca que era la barraca Zunino en su momento, construir una viga y hacer un teatro de ese lugar con el apoyo de todo el barrio, ¿no?, para poder hacer teatro. Eran unos Quijotes en esa época. Y era un teatro independiente que iba para más y que se trabajaba además en forma colectiva, donde todos tenían que hacer la parte económica, la parte técnica, la parte de difusión. Era un aprendizaje, barríamos el escenario, ubicábamos a la gente y ya desde la escuela nos integrábamos a esa tarea.
O sea que era un aprendizaje como actores, pero como hombres de teatro, porque el teatro, tal como yo lo concibo, es una opción de vida, es un compromiso a nivel social que uno tiene, ¿no? Y allí aprendí no solo a ser actriz, sino a trabajar en equipo, a sentir que yo formo parte de un proyecto cultural importante. Y eso fue muy rico para mi formación. Pero realmente tuvimos el privilegio de tener un director como Atahualpa del Siopo, que era, aparte de director de teatro, poeta, y además un hombre, un humanista maravilloso, comprometido con su tiempo, con la sociedad, y reconocido a nivel internacional. Nosotros trabajábamos mucho con el método Stanislavski y se hacía las tres hermanas de Chekhov, pero también él empezó por primera vez, creo que en Latinoamérica también y no solo en el Uruguay, fue el que trajo a Bertolt Brecht al Uruguay. Se hacían obras como la ópera de 2 centavos, el Círculo de Tiza Caucasiano, maravillosas obras. Eran maravillosas en el sentido de que uno considera que el teatro son conductas humanas en circunstancias determinadas, ¿no? Y el hombre de teatro expresa las conductas humanas de seres muy diferentes en contextos históricos muy especiales y sociales, y de alguna manera en el teatro de Brecht los hechos sociales e históricos estaban muy presentes, y el planteo era que era muy importante la diversión dentro del teatro, era muy importante la emoción dentro del teatro, pero de alguna manera había que tener un momento en el que la emoción instalada quedara de lado y uno pudiera observar en forma más objetiva lo que estaba pasando, en forma más racional, más objetiva, para poder, no el actor ni el director, presentarles algo de lo que se debe hacer, sino que se tenga una visión crítica de lo que se ve, que ayude a pensar, no solo a sentir, sino a pensar. ¿A pensar para qué? Para poder transformar más el mundo en el que se vive, para que el hombre para que el mundo sea más justo y para que el hombre tenga un mundo más acorde con sus necesidades. Que sea un teatro transformador. Y de eso constaba el teatro brechtiano. Nuestro teatro ha sido un teatro que ha unido las dos cosas, la esencia de Stanislavski y la esencia de Bertolt Brecht. Año 68, un año muy revulsivo dentro del país. Los jóvenes no saben, pero fue previo a la dictadura, fueron años previos a la dictadura, con medidas prontas de seguridad, con persecución a estudiantes, a dirigentes sindicales, donde la libertad estaba bastante cercenada de alguna manera. Y nosotros, respondiendo a ese momento, hicimos un espectáculo coyuntural, que fue un espectáculo político, que se llamó Libertad, Libertad. Tal vez ahora no se haría, porque ahora se hacen cosas un poco más sutiles a nivel de lo que del mensaje que uno quiere dar. Pero en aquel momento que uno sentía que había un peligro, el peligro de la futura dictadura, nosotros como hombres de la sociedad teníamos necesidad de expresarlo a nivel artístico. Y ese espectáculo, Libertad, Libertad, lo dirigió César Campodónico, ese tan querido director nuestro, y era un espectáculo de Flavio Rangel y Millor Fernández, se había hecho por el grupo del Teatro Arena de San Pablo de Boal,
en Brasil, y nosotros lo tomamos e hicimos una adaptación a nuestros temas. Trataba todo sobre el tema de la libertad, con diferentes autores de todo el mundo, pero siempre sobre el tema de la libertad. Y tenía como si fuera flashes periodísticos, sketches, escenas de teatro, mucha música, muchas canciones, cantábamos todos en ese espectáculo, danza. Era un espectáculo de mucho contacto con el público, de mucho compromiso, ese espectáculo. Y teníamos el privilegio de tener en escena una orquesta de 3 músicos. Estaba dirigida por el maravilloso maestro ahora, que es Federico García Vigil, que en su momento dirigía la parte musical y coral, y tocaba el contrabajo. Mateo, el famoso Mateo, maravilloso guitarrista y compositor, y Luigi Sosa. Luego se incorporaron muchos músicos más, porque ese espectáculo lo hicimos con varias versiones, que íbamos cambiando los temas, años 68, años 69, años 71. Con ese espectáculo recorrimos todo el interior del país, incluso San José. Lo hacíamos en sindicatos, en universidades, en teatros cerrados, teatros abiertos, en piecitas chicas, de repente en canchas de fútbol, y el público tenía un contacto con ese espectáculo muy, muy especial. Fue muy emblemático ese espectáculo, ¿no? Hasta ahora recordado por alguna gente, y bueno, que nos planteaba de hacerlo de nuevo, pero pensamos que en este momento se precisa una cosa más sutil, podría ser demasiado directo y no es el momento histórico para eso. Pero fue muy emblemático ese espectáculo en el Galpón, así como fue Fuente Ovejuna, un espectáculo masivo con 50 actores arriba del escenario, con dirección de Taco Larreta, y que fue también un espectáculo maravilloso, entre otros. Era un ex cine, el Cine Gran Palace. Nosotros estábamos haciendo la escuela, se nos alargó la escuela porque teníamos que conseguir fondos para comprar eso. Éramos unos locos totales. Los grandes eran los que tenían la idea y los jóvenes teníamos que apoyar todo eso. Se hacían rifas, se hacían venta de bonos, se hacían ferias cuando logramos que nos entregaran la sala y estaba pelada, sin nada, hacíamos la feria del niño, la feria del turista, nosotros hacíamos las cosas, las manualidades para vender en eso. Realmente fue una tarea, se vendían las butacas por $100 cada una, vendimos como 5.000 butacas en esa época. Y gracias a ese apoyo popular pudimos comprar esa sala, con una deuda importante. Deuda que nosotros la adquirimos en el 65, creímos que la íbamos a poder construir rápidamente con apoyo de toda la gente. Nosotros mismos, los actores, clavábamos, pintábamos. Me acuerdo que yo estaba embarazada y mi ex marido trepado arriba colocando las mamparas de sonido. Es decir, hacíamos de obreros para esa sala, para poder tener esa fuente de teatro. Nos quedamos con una deuda importante. Y en ese momento cada vez se acercaba más el periodo de dictadura y nos estaban apretando con la deuda en el banco. Y teníamos miedo de no llegar a pagarla. Y me acuerdo que en esa época nos invitan a un festival en Venezuela, el Festival de Caracas, Venezuela y Colombia, y Quijotes Locos. Llevamos 5 espectáculos. 5, éramos 20 la delegación. 5 espectáculos del porte de Barranca Bajo de Sánchez, El Avaro de Molière, Las Brujas de Salem, de Miller, El Curioso Accidente de Goldoni y Galpón Cantamérica, que era la 4ª versión de Libertad, Libertad, que acá por la dictadura no lo pudimos representar, y lo estrenamos en Venezuela, año 74 esto. Fíjense que era muy poco antes
ya dentro de lo que era la dictadura, ¿no? Allí estuvimos un mes y pico, recorrimos toda Venezuela haciendo espectáculos y Colombia. Y de ahí, como nosotros no cobrábamos nada, trajimos todo el dinero y con ese dinero pagamos todo lo que debíamos. Una maravilla para nosotros. Lo terminamos de pagar y se vino la dictadura, la persecución a nuestra gente y el cierre del teatro. Cierran la sala en el mes de mayo y los compañeros, mi marido y yo, lamentablemente, por una casualidad quedamos presos. Yo quedé 1 año y medio, mi ex marido 5 años. En el caso mío, por mis ideas y por haberle dado de comer a un dirigente sindical que habían considerado que era ilegal en ese momento y que no tenía dónde comer, le dimos de comer. Y yo quedé 1 año y medio presa por esos motivos y mi marido casi 5. Los compañeros se fueron al exilio, se fueron a México, la mayoría. Algunos compañeros quedaron acá, y algunos los echaron de sus trabajos, otros pudieron seguir trabajando, otros quedamos presos, otros se fueron al exilio y mantuvieron abierto el teatro en México, recorriendo todo México, haciendo espectáculos. En vez de hacer cada uno su vida, se nuclearon, hicieron teatro y trabajaron para la apertura democrática en el exterior del país. El teatro me acompañó todo el tiempo, es una fuente de salud y de vida que uno tenía dentro, esas reservas que uno tiene para sostenerse en la integridad como ser humano, a pesar de que los demás no quieran, pero uno sabe que uno es sano y que uno tiene reservas importantes. Los recuerdos de eso, como yo transmitía a mis compañeros esos recuerdos de alguna manera, me mantenían mis pensamientos internos, mis músicas internas, cantaba internamente. Estando adentro incluso de alguna manera había mucha solidaridad, hicimos algo de teatro muy escondidamente, pero cada uno hacía, el que sabía idiomas enseñaba, el que sabía literatura enseñaba, el que sabía teatro de alguna manera enseñaba, para mantener el espíritu, porque nos sentíamos que no habíamos hecho nada grave, es que éramos gente inteligente, que no merecíamos estar ahí, y nos teníamos que mantener sanos. Y eso es lo que hicimos. Cuando salí, me invitaron, por suerte, de casi todos los teatros de Montevideo, recorrí casi todos los teatros haciendo espectáculos muy importantes, con gente como Jorge Curi, Nelly Goitiño, Marcelino Dufo, De Nevi, Salcedo, no quiero olvidarme. Seguro, en esa época yo salí, pero de alguna manera uno seguía por medidas prontas de seguridad, seguía con libertad vigilada. No se podía salir del país ni del departamento. Yo iba a visitar a mi marido en libertad y tenía que ir al cuartel a pedir permiso, me tenían todo el día esperando el permiso, el día antes, luego cuando estaba allí el permiso de salida y luego cuando volvía a entregar de nuevo el permiso. Eso era cada 15 días con mi hijito y eso no me permitía a mí salir del país ni conseguir un trabajo fijo. Porque ¿qué trabajo? Primero que no en cualquier lado daban, ¿qué trabajo me van a dar a mí sabiendo que yo hay tantos días que no puedo estar, ¿no? De todas maneras, el teatro me ayudó mucho en ese periodo, los compañeros, la solidaridad de la gente, y de alguna manera por cassette de gente que iba y venía, tenía contacto con la gente de mi teatro y eso me daba mucho espíritu, saber que estaban haciendo cosas en el exterior.
y que acá se hacían cosas también. Era una época de canto popular maravilloso, donde los jóvenes de alguna manera se querían expresar y se expresaban en el canto popular con de repente elementos más abstractos, porque no se podía hablar, pero que eran muy, muy, muy bellos, porque había cosas que no se podían decir, como, digo, me acuerdo en las cartas que yo podía mandar a mi marido, nos podíamos mandar, no se podía usar una paloma, flores, cantidad de emblemas que no se podían usar porque la palabra libertad era una palabra casi prohibida, pero de alguna manera uno encontraba la forma de expresión, de repente formas más sutiles que eran hasta más ricas a nivel artístico. Uno de los espectáculos emblemáticos que hice en esa época y que para mí fue muy importante fue Cabaret Brecht. Fue un espectáculo que sacamos el Florencio Mejor Espectáculo Musical, dirigido por Jorge Curi, director y con un sentido musical maravilloso. Curi siempre vuelve a mi vida, Jorge Curi, desde la escuela, con Mercedes Rein, que hizo el armado del espectáculo. Y éramos 2 actores nada más, Carlos Banquero, ahora fallecido, y yo, que decíamos poemas de Brecht, escenas de Brecht, textos de él, contábamos historias de su vida y cantábamos canciones de poemas de Bertolt Brecht con música de Kurt Weill, de Eisler, canciones maravillosas, maravillosas, de espectáculos brechtianos. Fue un espectáculo hermosísimo de hacer, hermosísimo, con el que luego hicimos un trocito en el Solís cuando nos dieron el Florencio Mejor Espectáculo Musical. Y realmente después de tanta irracionalidad como era el pensamiento de la dictadura, ¿verdad?, donde la razón no funcionaba, sino la verticalidad, el ver un autor humanista, ¿verdad?, donde piensa en el hombre, donde la razón es algo fundamental, importante, era muy conmovedor, muy removedor para el público y para mi persona, ¿no? Tengo un gran recuerdo de ese espectáculo y del Teatro Circular que me cobijó, entre otros teatros, en ese momento. Y me acuerdo que vi un espectáculo maravilloso en esa época, que fue Galileo Galilei, con dirección de Héctor Manuel Vidal, que también me impactó. Era una época de oscurantismo, justamente, donde a Galileo no se le permitía decir lo que había descubierto, ¿verdad? Tenía tanto que ver con el momento que estábamos viviendo, ¿no? Fue un espectáculo muy emblemático que a mí me conmovió. Diría que yo salí en aquella época y no lloraba tan fácilmente, y ese espectáculo me conmovió y fue un llanto gozoso que tuve con ese espectáculo, una enorme emoción, lo recuerdo muchísimo. Hubo un momento antes de la vuelta de la democracia que nos dieron la libertad de poder salir por primera vez. Y por primera vez el Galpón, luego de 8 años de exilio, vino a Buenos Aires a hacer Artigas General del Pueblo. Fue un espectáculo emblemático que lo hicieron por todos los países de Latinoamérica, incluso por Europa, mostrando lo que era nuestro prócer Artigas, lo que era el éxodo del pueblo oriental, un espectáculo dirigido por Atahualpa del Siopo, y que era dirigido a luchar para que volviera la democracia en este país. Y pude verlo en Argentina, fue mi primer encuentro con mis compañeros, fue de esos momentos fuertes del ser humano, ¿no?, de encontrarse con los seres queridos con los que uno había crecido, con los que se había formado, y reencontrarse fue un hecho
muy profundo en nuestra vida. Disculpe. Bueno, viene la vuelta de los compañeros. Primero a Atahualpa del Siopo, que lo festejamos maravillosamente, y luego a la avenida. Cuando vinieron los compañeros a Buenos Aires, se les dijo que podían volver al país. Después de 8 años tenían todo montado, hicieron un aporte maravilloso en México de extensión cultural hacia las escuelas, los liceos, las universidades, los pequeños pueblitos, lo hacían de repente en pueblitos de mineros, espectáculos, habían montado una experiencia que no se había hecho en México por actores mexicanos. Y de repente tenían que cortar todo eso y venirse, pero ellos tenían las valijas prontas para venirse cuando se pudiera venir. Es así que se vuelven a México y se resuelven venir. Hacen su última gira, que ya no podían dejarla, agarran sus valijas y se vuelven. La vuelta del exilio no fue solo de ellos, sino de gente como, bueno, mi hermana Adela Gleicher, mi cuñado Tenuta, que no podían volver al país, estaban en Argentina, Biglietti, los olimareños, Numa Moraes, Citarrosa, digo, eran tanta gente, Camerata, iban volviendo, y para los jóvenes que no lo vivieron, venían del aeropuerto en ómnibus, y todo el trayecto, multitudes con banderas esperándolos. Allí nos reencontramos, el exilio, el incilio, los que habíamos estado presos también, todas las vertientes. Nos juntamos, todavía no teníamos la sala, recién nos entregaron la sala cuando Sanguinetti fue votado y asumió. Creo que fue el primero o segundo acto que tuvo, porque se lo había prometido a Atahualpa del Siopo, entregarnos la sala. Fue muy conmovedor, la sala estaba muy... Se habían roto cosas, faltaban luces, faltaba de todo, pero teníamos nuestra casa, después de tantos años. Y empezamos ahí a batallar, a hacer teatro, con dificultades económicas, porque venían compañeros que estaban viviendo del teatro, otros que no, teníamos que volver a rearmar, ellos armar su vida, sus casas, volver a juntarnos vida diferente de todos esos años, pero el hombre tiene memoria afectiva y de alguna manera, en cierta medida fue como si nos hubiéramos encontrado ayer, y en otras medidas no, nos costó ese reencuentro. Y también rearmar el teatro y rearmar económicamente. Tuvimos mucho apoyo, por suerte, de público en esa época, y así empezamos a hacer nuestros espectáculos. Y Atahualpa del Siopo, un maravilloso hombre, humanista, maravillosa persona, nos nutría hablando sobre el arte, sobre la misión del arte, sobre el goce de la vida, sobre cómo encontrar el hombre, el sentido a la vida en una profesión o en cualquier cosa que haga, sobre la ciencia, cómo la ciencia puede ayudar al servicio del hombre a sostener a un ser humano, a recrearlo, a mejorarlo. Nos iba así nutriendo con todos esos temas, con esa forma tan profunda de investigar sobre las conductas humanas que tenía él. Nos hacía escuchar música. El espectáculo éramos 2 actores y un violinista. Me acuerdo, nos hacía escuchar a Isaac Stern y a expresar lo que sentíamos, porque el personaje había un momento que expresaba lo que sentía escuchando música y lo que era para él perder esa posibilidad. Nos hacía escuchar música y expresar qué era lo que sentíamos,
movernos en ese escenario. Trabajaba con los silencios, con las pausas, con la gestualidad, pero la gestualidad producto del pensamiento interno, ¿verdad? Y con una profundidad, una sutileza, y con unas manos tan maravillosas que tenía ese hombre. Él no fue actor porque dice que le daba vergüenza hacerlo, pero él se paraba y era de repente medio encorvado ya, con el pelo blanco, una melena larga, blanca, unas manos de dedos largos tenía, y con los brazos, él expresaba y parecían de repente pajaritos, de repente águilas, movía esos brazos y parecía que estaba dirigiendo una sinfonía maravillosa. Con eso nos inspiraba y nos largaba al ruedo. Y me decía, esa silla de ruedas son tus piernas. Y así no nos marcaba el movimiento, pero uno fluía y parecía que navegaba en ese espacio, ¿verdad? Inmerso en los sentimientos internos, en los pensamientos, en las búsquedas de ese nuevo sentido de la vida. Fue maravilloso. Aderbal, otro maestro. Fueron maestros Jorge Curi, Chino Campodónico, todos mis fueron maestros para mí, fueron maestros en la escuela. Pero de alguna manera yo hablé algo ya de ellos. Les puedo contar a ustedes que les sirva una metodología de trabajo que a mí me sirvió y que de repente a ustedes les puede servir para ver cómo era que trabajaba. Y cómo yo, cuando resolví enseñar, es porque tenía necesidad de transmitir todo lo que yo había podido captar en miles de talleres y maestros de todo tipo, pero les tengo que nombrar algunos, no puedo nombrar a todos. Con él hicimos un espectáculo que se llamó Los Comerciantes, de Gorki. Él era un investigador que además quería desestructurar la forma de hacer teatro, desconstruir, tratar de que fuera una forma nueva, no manida con cosas ya conocidas, sino tratar de buscar otras cosas. Y trabajó sobre lo que se llama la comprensión afectiva y activa del texto. ¿Para qué quería trabajar de esa manera? Para poder lograr luego un lenguaje teatral vivo, orgánico, y que no fuera simplemente aprender letra y cómo uno imagina que se deben hacer las cosas, sino realmente que sea una cosa comprendida en su total profundidad. ¿Cómo trabajamos con él en esa obra? No hizo reparto. Nosotros teníamos que investigar sobre el texto, nosotros encarnando todos los personajes, hombres o mujeres. Yo podía ser de hombre y de mujer, el que quisiéramos de la obra. Y íbamos ahí pautando el texto. Lo pautábamos con improvisaciones, con colectivas e individuales, con ejercicios que él marcaba, incorporando objetos posibles de la obra y de los personajes, integrándolos a las improvisaciones, música que le integrábamos, y con esa música trabajábamos sobre los tiempos, ¿verdad? Los ritmos, los tiempos, las danzas, las coreografías, lo que se llamaba coreografía, de repente que después sería el movimiento escénico, pero ayudados con la música, ¿verdad? La precisión en los movimientos escénicos y las danzas, la energía, los juegos de energía contenida y energía lanzada, los vínculos, todo eso se trataba, y así íbamos pasando por el texto y todos aportábamos para todos los personajes y para la comprensión de todo el texto. Luego él daba el reparto, ya conociendo a los actores, y tomaba de por supuesto, porque era un maravilloso director, pero tomaba de esas experiencias elementos para la estética de su espectáculo. Nelly Goitiño, que me dirigió en El sueño y la vigilia de Juan Carlos Gené, un
un autor argentino y actor y director maravilloso. Nelly Goitiño, ¿qué les puedo decir? Es maestra, abogada, es actriz, era, lamentablemente, directora de teatro y docente e investigadora teatral. El espectáculo versa sobre el amor a la vida. Transcurre en un asilo de ancianos para actores. Dos personajes, él, así se llamaba, él y ella. Él, un ex actor shakespeariano, cansado de la vida, deprimido, ya no quería nada, no quería actuar, no quería nada. Ella, plena de libertad, plena de amor a la vida, de goce de la vida, ex vedette de varieté, llena de frivolidad y de coquetería aún en su momento de vejez. Está en un momento de la vida donde está en el umbral de su muerte, muerte a la cual ella se enfrenta con ese amor a la vida, con un guiño humorístico, nada tétrico. Ella tiene muchos sueños, está inmersa en sueños lejanos a ella, que los vive de una manera muy intensa, con una vida para ella, un conocimiento extraño como vedette del mundo shakespeariano, en el que conoce de memoria textos enteros de Shakespeare, y que incorpora a Shakespeare de tal manera a su vida que ella lo considera, y así se expresa, como su hermano. Incluso pelea con Shakespeare como si fuera su hermano, ¿no? Y encarna personajes lejanos del pasado, pero los transforma en memoria viviente, en memoria presente. De tal manera ella, las cosas del pasado las transforma en memoria presente, que adquiere una forma de inmortalidad. Y ella lucha para que ese actor cansado de la vida recobre ese amor a la vida, esa apetencia por la vida que ella tiene, que le prometa que va a actuar de nuevo Shakespeare y va a ser Rey Lear. Y en el momento en el que ella consigue que él le prometa que va a ser Rey Lear, ella le transfiere su inmortalidad y allí ella muere con una sonrisa en los labios. ¿Cómo trabajaba ella la comprensión del texto? Nos obligó a trabajar pasando ese texto por nuestras vivencias personales, por nuestro propio cuerpo, para que sea luego transmitido a nivel artístico con una convicción vital, total. Nos hizo a nosotros trabajar en las profundidades de nuestro ser, de nuestro propio ser, buscando nuevas sonoridades, nuevas formas más sutiles de expresión. Fue una obra, el teatro es transformador para el público, pero es transformador para los actores que lo hacen también. Y esta obra me dejó justamente me renovó, fue muy importante, diría, fue clave en un proceso transformador de mi carrera artística, y fue además, me hizo recuperar más aún
el amor a la vida. Por eso se los quería transmitir como lo recuerdo. Pero uno, ¿qué es lo que deja? Lo que deja es si puede transmitir lo que aprendió a la gente nueva, a la gente joven. Esa es la semilla que uno deja. Y uno no se lo debe guardar, eso es lo que yo me planteé. No me lo debo guardar. Lo que puedo, cómo puedo, esta pasión vital que tengo yo por el teatro, la tengo que transmitir. Para que sean actores o para que gusten ver el teatro o otras formas culturales, pero sí transmitirles la pasión por la cultura tan importante para la transformación de una sociedad y para el crecimiento como seres humanos, como hombres. Entonces ahí fue empujada un poco por Carlos Aguilera, que estaba acá, dando clase y en otros lados, en todo el interior del país. Me dijo, ¿por qué no das clase? Digo, ¿te parece? Sí, armame un proyecto. Y bueno, me senté en casa y dije, bueno, podré. Me puse a armar, empecé. Dijo, uno no sabe lo que sabe hasta que tiene la necesidad de transmitirlo. Cuando siente esa pasión, ese deseo, empiezan a brotar como fuentes todo lo que uno aprendió en todo ese tiempo. Yo no puedo contar mi vida sin contar, mi vida es esto. Es mi grupo de teatro, es mi gente, es el movimiento de teatro independiente, es toda mi opción de vida y mi compromiso de todos estos años. Esa es mi vida. En ese contexto me casé con un compañero de teatro, tuve mi hijo que desde niño iba a todos los espectáculos y se sentaba a mirar o en un costadito. Mi hermana actriz, mi cuñado actor, mi sobrina actriz, mi marido actor. Éramos todos teníamos que ver con todo eso, ¿no? Que era esta vida. Cuando yo estaba en la escuela, hicimos Terrores y miserias del Tercer Reich de Bertolt Brecht, con dirección de César Campodónico también, gran querido director. Eran escenas cortas y poemas cantados. Siempre la música me acompañó, me gusta mucho cantar, he hecho mucho musical. Y la música la compuso Biglietti. En aquella época muy joven, él nos compuso la música. Y me acuerdo un momento muy duro, un momento de tortura, donde uno de repente caía medio desmayado, y había un médico, porque tenía que ser médico, supongo, yo no veía con venda, un médico que le preguntaba, bueno, ¿qué pasa? Dice, no, está cansada nada más, pueden seguir. Ese era un médico, por algo que no había hecho nada, que querían descubrir no sé qué. Y me acuerdo que en ese momento, lo que es la mente humana, ¿no? Cuando va más allá de esa cosa tan terrible que es, tan siniestra, y uno de alguna manera se desprende en forma muy brechtiana de eso, internamente me puse a cantar una canción con letra de Bertolt Brecht y música de Biglietti. Se las voy a cantar, si no les importa. Y la cantaba por lo que decía el texto. Y la canción decía, aquí están los señores médicos, servidores complacientes del Estado. Se les paga a tanto la pieza y ellos deciden lo que les mandan los verdugos, lo emparchan y lo reexpiden. Era justo, ¿verdad? Lo había hecho cuando estaba en la escuela, pensando en la época de los nazis, y me acompañó para hacer un distanciamiento y soportar esa situación. No lo digo con dolor, cuando lo cuento como la reserva humana que uno tiene.
el amor a la vida, a la pulsación de vida, siempre es más fuerte. Muchas gracias, Miriam, por contar.